Cristo, belleza de Dios, Cristo, fuente de placer, Cristo, te quiero conocer, Cristo. Belleza de Dios, Cristo, fuente de placer, Cristo, te quiero conocer, Cristo. Belleza de Dios, Cristo, fuente de placer, Cristo, te quiero conocer, Cristo. Cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti. Yo no Oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de Dios en el Hijo. Oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de Dios en el Hijo. Señor, te damos gracias por tener este minuto libremente, de poder mirarte a ti, de poder enfocarnos en ti. Hoy día, Señor, queremos que abras nuestro corazón a través de tu palabra. Mientras nuestros ojos te están mirando a ti, Señor, cautívanos en la belleza de tu hermosura, y al escudriñar tu palabra, Señor, queremos encontrarnos contigo y con las profundidades de tu corazón, Señor, transformando nuestras vidas y llevándonos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, en ese ambiente, tome su asiento. Solo quiero decirle algo y quiero que escuches bien esta frase, porque son ideas que están viniendo al corazón de parte de Dios, y es lo siguiente: servicio, escuche bien esto, servicio sin contemplación no es adoración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le parecería a usted si un día yo lo invito a mi casa y yo le sirvo todo a usted, pero no le presto atención a usted? No lo miro,
no hago contacto visual. Es simplemente sirvo la mesa, pongo el plato, pongo el azúcar, pero no estoy ahí. Por eso es que no solo se trata de servir, sino que se trata de aprender a contemplar a Jesús para que nuestro servicio se transforme en adoración. ¿Ya? Esta es nuestra escuela de adoración, escuela que es requisito para las personas que quieren servir dentro de la congregación. Hay algunos que se han excusado por trabajo que no pueden estar acá. Y solo quiero pedir que si el link lo podemos actualizar en el grupo de WhatsApp, para que las personas que no se han inscrito en el link, por favor, háganlo. ¿Por qué necesitamos que lo hagan? Para no tener que andar llamándolo uno por uno y luego agregarlo al grupo de WhatsApp de la escuela de oración, donde vamos a subir todos los links de las grabaciones de las enseñanzas. Si la pastora lo va a subir, lo va a actualizar, y Dagoberto, si puedes actualizarlo al grupo de Los Ángeles para que se inscriban. Y después de eso vamos a estar en un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir todo el contenido que hasta ahora no tenemos, ¿ya? O sea, que no hemos podido tomar presencial, y lo van a poder tomar ustedes también. Así que estamos expectantes de lo que se nos viene el año 2025. Full. Voy a dejar con ustedes a la voz magisterial de esta casa, a su pastora, a mi esposa, porque no es mi pastora, ella es mi esposa, ¿ya? Para que así pueda también compartirnos el día de hoy la palabra. Amor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenida, Damaris. Damaris, la cual defiende su tesis mañana, ¿cierto? Eso, le va a ir muy bien a la Damaris, ¿cierto? Como también le fue muy bien a Yerko, que ya es psicólogo. La Pía, que ya rindió y es administradora pública. Justin, ¿cuándo rindes tú? No tiene fecha y tampoco tiene uñas, porque ya viene muy pronto, ¿sí? Y hoy día está de cumpleaños nuestro querido Sergio, que está ahí. ¡Feliz cumpleaños, chachito! Eso, muy feliz cumpleaños. Ya, después de esto nos vamos todos de checho. No, mentira. Ya. Cuando hablamos de adoración, ¿y por qué escuela de adoración para los que sirven? Porque adoración, sí, los que estuvieron en la casa de oración del sábado anterior saben que adoración es lo que cantamos, ¿cierto? Porque la adoración cantada, nos enseñaron, esa adoración es algo importante. No solamente es la adoración que cantamos, sino también una vida en obediencia y sujeción a Dios, ¿cierto? Todo eso es adoración. Entonces nosotros, como servidores de la casa, como personas que queremos servir en el reino de Dios, debemos ser adoradores en espíritu, en verdad, con nuestros labios, con lo que cantamos, con lo que vivimos, con las decisiones que tomamos. Amén. Entonces, para el día de hoy, tengo que hablarles acerca de una temática en especial, y como es una clase, yo espero que usted haya traído... ¿Podemos correrlo más adelante? Está demasiado pegado a la batería. Si trajeron cuaderno, lápiz, Biblia, porque vamos a... Muy bien, Guillermo. Porque vamos a estudiar, ¿ya? Y vamos a estudiar acerca de la unidad, gracias, unidad de la iglesia en Cristo. Así se llama la clase de hoy. Unidad de la iglesia en Cristo, ¿sí? Unidad de la iglesia en Cristo, no en la denominación, no en si somos mujeres o hombres, la unidad de la iglesia, pero en Cristo. Y esta frase marcó mi vida y ha sido una frase que me ha hecho llorar, me ha hecho pensar, toda una idea en la cual el Señor está trabajando en mi corazón. Y
es la siguiente frase, que la unidad, primero, no es uniformidad, ¿ya? Que estemos unidos no significa que todos seamos iguales. No podemos, todos somos distintos, ¿ya? Unidad no es uniformidad. Pero la unidad no se basa, nosotros no estamos unidos porque estemos de acuerdo. Por mucho tiempo nos enseñaron que nosotros debemos, el poder del acuerdo. ¿Has escuchado sobre eso? Y está bien, el poder del acuerdo está bien. Pero nosotros como iglesia de Cristo, nuestra unidad no puede basarse en el acuerdo. Porque ¿qué pasa si no estamos de acuerdo en algo? Nos vamos a dividir. Porque la base, lo que sostiene la unidad es que todos pensemos en lo mismo, porque eso es acuerdo, es pensar lo mismo. Todos pensamos que hoy día hace calor, ¿cierto? Ese es el acuerdo. Y cuando alguien como yo y la Karenchu piensen que hace frío, entonces nos vamos a separar. La unidad de la iglesia se basa en Cristo. Él es lo que sustenta la unidad de la iglesia. ¿Y sabe qué? En este tiempo tan tristemente he visto cómo la teología, en vez de ayudar a la unidad de la iglesia, lo único que ha hecho es separar la iglesia de Cristo. Yo creo que el arma más potente que el diablo ha utilizado para desunir la iglesia es la teología. Porque las corrientes y líneas de pensamiento lo único que hacen es separar a la iglesia de Cristo. Es decir, no, yo no me junto con los cesacionistas, con los que no creen en los dones, yo no me junto. Porque casi como que ellos son herejes. Doctrina de demonios. ¿Cómo se le ocurre? Son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? No, es que los que creen que la salvación se pierde, Si el arrebatamiento es antes de la tribulación, después de la tribulación, y se han armado peleas por siglos, escuelas, gente que se pelea por esto y creen en el mismo Dios. ¿Cómo? Nos separamos porque unos tocan mandolina, los otros porque tocan batería, unos dicen que la batería no es de Dios, otros porque la mandolina tampoco. Y nuestra unidad no es en Cristo. Nuestra unidad es en que pensemos todos igual. Por eso hay tanta iglesia que sale de otra iglesia y se van dividiendo. En Alerce hay como 1000 iglesias. Cada cuadro uno ve una iglesia. ¿Por qué? Porque alguien pensó distinto, tomó a algunas personas y se fue, y en la otra esquina abrió otra iglesia. Y después, cuando no se pusieron de acuerdo en algo, tomaron a otros y se fueron y abrieron otra iglesia. Nosotros no podemos pensar así. Nuestro concepto de iglesia tiene que ser diferente. Nosotros estamos llamados a amar la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? ¿Todos nosotros? Todos nuestros hermanos pentecostales, bautistas, de todas las denominaciones que creen en que Jesús vino, murió, resucitó, pronto viene, los que creen en el Espíritu Santo, en la Trinidad, todos ellos son nuestros hermanos. Somos todos la iglesia de Cristo. Y de verdad que hoy día yo pido perdón públicamente si es que comentarios o bromas que han sido o han traído una idea de separación en usted haya podido interpretar mal mi sentir, porque no es lo que de verdad hay en mi corazón. Yo, cuando uno entra a una iglesia pentecostal, uno siente la presencia de Dios. Uno puede recibir palabra de Dios en una iglesia bautista. Se puede, en todas las iglesias. Nosotros tenemos una visión, caminamos hacia algo. Dios nos encomendó algo particular. A cada denominación Dios le ha dado una particularidad en el propósito. Y eso nos hace estar aquí. Pero no podemos denostar, burlarnos, ni pensar que ellos no son iglesia y nosotros sí. ¿Se entiende? Amén. Así que ese es el espíritu.
nosotros somos hijos y somos adoradores, entonces nosotros amamos a la iglesia de Cristo. Nosotros no nos burlamos de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Como algunas personas, bueno, dentro de la misma iglesia se han levantado personas que se burlan de las denominaciones. Y eso yo encuentro que no corresponde. Hay cosas que uno se ríe, que son chistosos, ¿cierto? Pero cuando ya la burla trasciende y es para tratar mal a la otra persona, entonces no. ¿Sí? Ese es el espíritu. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Ese es el primer versículo que quiero que anoten en sus apuntes. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca, esa luz entra así como justo por ese rendija, no se puede cerrar más las puertas. El apóstol Pablo está hablando aquí y hace una semejanza de que la iglesia es como un cuerpo. ¿Ya? Importante, ¿cómo funciona un cuerpo? Un órgano no puede funcionar solo. Un órgano fuera del cuerpo se muere. ¿Cierto? Un corazón sin cuerpo no funciona. ¿Ya? Un cerebro sin cuerpo se muere. Asimismo nosotros. Nosotros no funcionamos, nosotros no podemos vivir si no estamos con los otros órganos. Y tú eres un órgano del cuerpo. Yo soy otro órgano. Y todos nos necesitamos entre nosotros. Entonces el apóstol Pablo está hablando y dice aquí, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo ellos tenían ese problema. Los judíos no hablaban con los griegos, estaban peleados con los griegos, con los romanos tampoco, porque eran los opresores de la iglesia cristiana. Los esclavos no podían hablar con las personas libres. ¿Qué decir de las mujeres cuando entraban al templo? Tenían que estar detrás de los velos, porque no podían estar donde estaban los hombres. Entonces, Pablo habla acerca de grupos de personas que no se hablaban en lo natural. ¿Ya? Usted sabe, entre judíos y samaritanos se odiaban. Ellos no se podían ver, ellos no se ayudaban, ellos se odiaban a muerte. Entonces el apóstol Pablo está hablando y diciendo, nosotros somos una sola cosa. ¿Ya? Y dice que somos, la iglesia de Cristo es un cuerpo, pero algo importante es que hay una cabeza que maneja todo el cuerpo y esa cabeza es Cristo. En Él nosotros tenemos la unidad. Por eso nada más puede ser la base de nuestra unidad. No puede ser la base de nuestra unidad que nos guste un mismo color. No puede ser la base de nuestra unidad que nos gusten las mismas canciones. No puede ser la base de nuestra unidad que nos guste cómo suena la batería. Porque el día en que salga la batería electrónica y la batería acústica, la iglesia se va a dividir. ¿Se entiende? Pues ya se dividió, claro. Hay iglesias que no tienen ningún instrumento. ¿Por qué? Porque en su interpretación, ellos dijeron, no, los instrumentos... Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ocuparon ese versículo y dejaron toda la música afuera. Los salmos, no sé qué hicieron en su Biblia, lo sacaron, pero bueno, ya. Y se separaron de los demás y no hablan con los demás. ¿Se da cuenta? ¿Por qué?
porque la desunión y porque el acuerdo es lo que asienta las bases de su unidad. Un cuerpo es sano, un cuerpo es eficiente solamente cuando cada una de sus partes funciona como es debido. ¿Ya? Importante, las partes del cuerpo no tienen celos unas de otras. El corazón no se pone celoso del estómago. Usted va a decir, obvio, pues si los órganos no tienen emociones, ¿cómo se van a poner celosos? ¿Ya? Pero el cuerpo dentro nuestro, a menos que haya una enfermedad, el cuerpo nunca rechaza a otro órgano, a menos que sea un trasplante. Cuando, no sé, alguien han tenido que hacerle un trasplante de riñón, por ejemplo, ¿cierto? Su riñón estaba malo, se lo sacaron, le pusieron de otra persona. El cuerpo rechaza ese riñón si es que no es igual a ellos, o sea, si es que no es compatible con todo el cuerpo. Lo único que el cuerpo rechaza es el apéndice, cuando se pone mañoso. ¿Ya? Es lo único. Pero el cuerpo, tu estómago no rechaza a tu corazón. Nuestros órganos funcionan bien y para que sea eficiente nuestro cuerpo, todos deben trabajar en unidad, pero también estar todos bien unidos. En la iglesia de Cristo, todos tenemos distintas funciones y no puede haber celo y no todos podemos hacer lo mismo. No todos podemos ser corazón, no todos podemos ser cerebro. ¿Ya? Usted sabe que hubo un rey en el libro de Jueces que le cortaron los dedos, los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. ¿Cómo se llama el del pie? ¿Pulgar igual o no? ¿Sí? Dedo gordo. Dedo gordo. Tiene un nombre raro. Ya. Le cortaron, ese fue el castigo que le hicieron al rey. Pulgares, o sea, él castigó a todos los ejércitos, le cortaban los dedos pulgares, dedos, o sea, de los pies y de las manos. ¿Por qué? Sin el dedo gordo del pie, tú no puedes tener equilibrio. Por lo tanto, no puedes correr ni pelear la batalla. Sin el dedo pulgar, no puedes sujetar la espada ni puedes sujetar nada. Entonces a veces uno dice, ay, pero es que yo soy como el dedo gordo del pie en la iglesia. Si no hay un dedo del pie, no puedes tener equilibrio en todo el cuerpo y todo el cuerpo se cae. Todos ustedes, todos nosotros somos importantes en el plan de Dios. Dios une personas en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué usted está en esta iglesia y no está en otra iglesia? Porque el Señor une visiones. Dios puso una visión en cada uno de ustedes, un sentir. Dios quiere que ustedes actúen de tal manera en el plan que Él tiene. Y resulta que todos nosotros vamos hacia el mismo lugar. Por eso estamos en donde estamos. Por eso algunos llegan donde estamos nosotros. ¿Ya? Pero todos somos importantes porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. No puede haber aislamiento dentro de las iglesias. No puede ser. No, es que yo nomás y mi relación con Dios y no, déjenme a mí solito nomás. Oiga, el cuerpo, si usted saca un órgano del cuerpo, el órgano se muere. Si usted saca la brasa del fuego, la brasa se apaga. Ese es el ejemplo. Si usted saca la uva del racimo, la uva se empieza a secar. ¿Sí o no? Si usted despega el ramo de uvas del pámpano, la uva empieza a secarse. Todos los otros frutos maduran cuando salen de los árboles, menos la uva. La uva se seca. Por eso el Señor dijo que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dependientes de Él, pero también somos un racimo.
El Señor no lo hizo como ya, una uva. No, Él dijo, somos un racimo de uvas. ¿Por qué? Porque Dios siempre pensó en nosotros como comunidad. No era bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Todo fue bueno en la creación, menos eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó para vivir en comunidad. Amén. Necesitamos respetarnos unos a otros. ¿Ya? Respeto. Yo respeto la función que otra persona hace. Por algo ustedes y mucha de la gente que está aquí están en el servicio de la casa. No podemos pasar por sobre la función que fue encomendada o con la que están sirviendo al Señor. Respetamos. Y yo podría decir, no, pues yo soy la pastora y yo no respeto a nadie. No, nos sometemos los unos a los otros en amor. Esa es la función de la unidad. No es que tu función es más importante o la mía es más importante, entonces yo no respeto lo que tú haces. No es así. Nos respetamos los unos a los otros. Personas que pasan por sobre otras, personas que pisotean a otras, eso no es vivir en unidad y eso no agrada al Señor. ¿Ya? Este versículo que leímos en Corintios también nos lleva a sentir solidaridad unos con otros. Por eso la palabra del Señor dice que si una parte del cuerpo sufre, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Todos sufrimos. ¿Qué pasa cuando tú te pinchas un dedo? Te duele hasta el pelo, ¿sí o no? Duele por todas partes. Eso debiera pasar en medio de la iglesia. Cuando alguien está con un dolor, cuando alguien está sufriendo, todos deberíamos estar sufriendo con la persona, viendo cómo le vamos a ayudar. Y en esta iglesia yo he visto, hay mucho corazón solidario, mucha gente que se mueve por sus hermanos, lo hemos visto, ¿cierto? Y eso es algo que caracteriza a esta iglesia y de verdad doy gracias a Dios por eso. Y espero que todos los que van llegando también adquieran ese espíritu de solidaridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando un miembro se duele, entonces todos los demás se mueven y tratan de ayudar en todo lo que pueda hacer. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende? Súper. Efesios 4. Efesios 4, versículos 4 al 6. Dice así. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo aquí está hablando y dando características acerca de cómo es el vivir en la iglesia. Y está diciendo características o está dando bases de cómo se funda, ya de la fundación de la unidad en la iglesia. Y dice que lo primero que usted tiene que entender es que somos un solo cuerpo. No somos 10 cuerpos, ¿ya? Un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿ya? Pero aquí es muy difícil cuando un cerebro quiere dar una orden y el cuerpo está separado. No se puede. No puede el cerebro dar una orden a un cuerpo que está fragmentado. ¿Cómo el cuerpo se va a mover si no está unido? ¿Cómo el cuerpo va a obedecer una orden de Dios, del cerebro, si el cuerpo está separado en sí mismo? No se puede. El cuerpo estaría muerto en realidad si estuviera fragmentado. El cuerpo se duele cuando hay una parte que no está. Hay una
vi una vez una serie donde hablaban acerca de estrategias que hacían para las personas que eran mutilados en las guerras en Estados Unidos, los que se iban al Medio Oriente y todo eso. Personas que eran amputadas sus manos, sus brazos. ¿Cómo lo hacían los psicólogos? Porque a ellos les duele el miembro que no tienen. Sufren dolor. Por ejemplo, ellos están sin su mano y a ellos les duele la mano que no está. ¿Cómo puede ser eso? El cerebro está mandando una información a las dos manos y solo una hace porque la otra mano no está, pero el cuerpo se duele por ese que no está. Entonces los psicólogos hacían una terapia que era poner las dos manos como dentro de una caja con espejos. Entonces él ponía su mano y podía ver que tenía dos manos por arriba. Ponía sus manitos así. Pero con el efecto de los espejos, ellos veían sus dos manos. Y cuando miraban las dos manos, se les pasaba el dolor. No tomaban un remedio. Era solo por ver que la parte de su cuerpo que faltaba estaba ahí. Era que calmaba el dolor. Somos un cuerpo. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando uno de nosotros está herido? Cuando uno de nosotros se ha ido. ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Qué estamos haciendo? No me importa. No, es que en este tiempo como que las emociones están siendo retraídas otra vez. Es como algo extraño. Porque mucha gente muestra algo por redes, pero lo que muestran realmente no es lo que es. Mostramos algo, pero a la vez estamos viviendo todo hacia adentro. Las depresiones, las crisis de pánico, de angustia, son porque la gente se está guardando todo y en algún momento explotan. ¿Cómo la iglesia cubre ese dolor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos el ser cuerpos? ¿Cómo el cerebro, cómo Cristo puede avanzar en la encomienda que tiene para su iglesia si nosotros estamos divididos, fragmentados, si hay partes del cuerpo que no están? Si hay partes del cuerpo que están cansados, que están quedando atrás, que sienten que el año ha sido tan difícil que mejor ya, pastor, no, ya no puedo tanto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los locos? El ser cuerpo tiene que despertar en nosotros una preocupación. Tiene que despertar en nosotros un sentir de que me duele no verte. Cuando no vemos a alguien aquí hoy día o los días domingos, ¿qué pasa contigo? Quizás ¿por qué no vino ahora? Y en vez de preguntar y pensar, lo primero que hacemos es atacar. Somos cuerpo, ¿ya? No somos como animalitos que se pelean. Ya. Dice la palabra del Señor también que somos un solo espíritu, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el cuerpo se mueve y vive por el aliento de Dios, por el Espíritu de Dios que está en nosotros. No hay forma de que este cuerpo, aunque esté unido, se mueva sin que la presencia del Espíritu Santo esté en medio, ¿ya? Importante. Podemos ser un grupo de personas que seamos súper unidos, pero si la presencia de Dios no está, no sirve de nada. ¿Sí? Una sola esperanza. Todos nosotros vamos hacia la misma meta. Nosotros, los que estamos en este lugar, y todos nuestros hermanos de la iglesia de Cristo, todos los que son iglesia en todo el mundo, van hacia una misma meta, que es
encontrarnos con nuestro Señor. Y mientras Él no vuelva, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el camino para el Señor. ¿Y cómo preparamos el camino? Llamamos a todos los que están lejos de Dios y le decimos: vengan, ustedes necesitan escuchar esta buena nueva. Va a venir un día, va a haber un juicio, algo malo va a pasar. Vas a perder tu vida para siempre. Y a veces decían: no, pero es que no se puede predicar desde el temor, cómo uno va a andar amenazando a la gente. No sé, no es amenaza, es la realidad. La realidad es que si no conoces a Cristo vas a tener que sufrir eternamente y te vas a morir para siempre. A veces como que se nos olvida nuestra vocación como iglesia, que es preparar el camino de Dios, evangelizar, reconciliar a todos aquellos que están lejos de Dios, reconciliarlos con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Un solo Señor. Jesucristo es el Señor. Y la palabra que se usa aquí es, que algunos ya conocen, que es la palabra Kyrios, ¿ya? Kyrios se usaba para hablar acerca de un amo, ¿ya? Y si tú hablas de un amo, entonces yo soy un esclavo, ¿sí? Si hablamos de amos, entonces somos esclavos y todos nosotros somos esclavos de Cristo, todos. ¿Qué significa eso? Hacemos lo que nuestro Señor manda. ¿El esclavo puede cuestionar las decisiones del amo? No. ¿El esclavo se puede levantar contra su amo? O sea, de poder puede. Que le vaya bien es otra cosa. No puedes levantarte en contra de tu amo, no puedes cuestionar. Y pueden decir: pero ¿cómo el evangelio entonces es para personas que no piensan? Porque eso han dicho, ¿cierto? Nosotros sí pensamos y nosotros de manera responsable y voluntaria cedemos todos nuestros derechos para que Cristo sea el Señor. No lo hacemos por obligación. Nosotros rendimos todo a Él. Pero si tomaste la decisión de rendir todo a Dios, vive en esa rendición. ¿Ya? Vivamos todos juntos en unidad, rendidos delante del Señor. Amén. Un solo bautismo, y es lo que van a hacer nuestros queridos ahora el domingo. Confesión de fe. Todo el mundo puede ver que yo estoy transicionando. En la época de Pablo, todos venían del paganismo. Creían en otros dioses, levantaban culto a otros dioses, y cuando rendían sus vidas a Jesús, lo primero que hacían todos era bautizarse. ¿Para qué? Públicamente yo muestro que ya no sigo a ninguno de esos ídolos y solo mi corazón le pertenece a Cristo. Todos. Eso igual nos une, un bautismo. Todos hemos confesado a Cristo como nuestro Señor. Y un solo Dios, que es el que controla todo el universo, todo es sostenido por Él y lleno por Él. Amén. Otro versículo. Juan capítulo 17. Juan 17, 20 al 23. ¿Hace calor o no? ¿No? ¿No? Ah, ya. No tengo calor. Es que solo los veo y pregunto, ¿tendrán calor? Juan 17, del 20 al 23. La oración de Jesús. Jesús orando ante el Padre antes de ir a la cruz. Y en el versículo 20 al 23, Él está orando por ti. ¿Ya? Él está orando por mí. Jesús ora por ti
antes de ir a la cruz. Yo cuando esto lo vi por primera vez lloraba. No entendía cómo Él me vio y oró por mí. Y usted dice, pero es que lloró por todo. ¿Cierto? Porque nosotros somos humanos. 17:20. Pero Él es Dios y Él nos vio a cada uno de nosotros. Dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios, su mente no es como la nuestra. Entonces, cuando tú leas este versículo, tú tienes que entender que Cristo estaba orando por ti. Él te vio a ti. Él te vio a ti, Él me vio a mí. No nos vio como una masa. Él nos vio a cada uno de manera particular con nuestras luchas y tentaciones. Y en ese momento Él, orando al Padre, le dijo: mas no ruego solamente por estos mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí. Por la palabra de ellos, los discípulos que estaban ahí. ¿Para qué? Para que ellos sean uno. Su oración no fue: Señor, yo oro para que tú los bendigas. No fue: yo oro para que ellos sean sanados. No oro para que ellos sean provistos, para que tengan riquezas. Oró para que seamos uno. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Jesús orando por ti, orando por mí, para que nosotros dos seamos uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunión que Cristo tiene con el Padre y con el Espíritu es tan hermosa, es de tanto amor, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio. El pastor ha predicado de pericoresis mucho. ¿Ya? Esa ronda de amor, que ellos se aman, ellos se adoran entre ellos mismos, y ellos tenían tanto amor que decidieron crear al hombre para compartir su amor con él. ¿Cierto? Y Jesús está hablando con el Padre y le dice: nos amamos tanto. Y este amor es tan hermoso que yo quiero que ellos se amen de la misma manera. De la misma manera que nosotros nos amamos. Quiero que ellos se amen. Y ¿sabes qué? Yo creo que la expansión del Evangelio no va más allá. ¿Cuánto porcentaje de cristianos seremos en el mundo? ¿2% o más? No sé. Pero yo creo que no somos más porque no nos amamos. Porque Jesús dijo: para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la gente va a creer en Cristo por cuanto tú ames a tu hermano. Por cuanto tú seas uno con tu hermano. ¿Cuánto? Mira, 31% de cristianos en el mundo. ¿Ya? 31%. Podríamos hacer muchas cosas, ¿sí o no? Con 31%, pero dentro de ese 31% hay 31 iglesias. Ya, está la iglesia católica. Estamos mal. Dice Jesús orando al Padre para que la gente sepa de mí, para que ellos crean, ¿cierto? Para que ellos crean que Dios envió a Cristo. La iglesia tiene que ser una. Debe haber unidad. ¿Usted quiere que Puerto Montt sea, como siempre se dice, para Cristo? ¿Usted quiere que su ciudad se rinda a Cristo? Seamos uno. Amémonos. ¿Por qué? Porque el mundo es egoísta. Porque el mundo o la gente del mundo piensa en ellos primero, en su bienestar. No es que si hace mucho frío no voy. No es que si a mí no me conviene yo no lo hago.
es que ¿qué me das a cambio? Tu bien a mi costo no es para nada un lema que tengan fuera de este lugar. Incluso dentro de la iglesia, a veces gobierna más el egoísmo que el amor. Entonces, usted quiere preparar el camino, ame a su hermano. Seamos uno. Amémonos. Amemos a nuestros hermanos pentecostales. Amemos a nuestros hermanos presbiterianos. ¿Sí o no? Amemos a nuestros hermanos bautistas. A los testigos de Jehová no, porque ellos no son hermanos. No. Ni mormones ni testigos de Jehová, por favor, ¿ya? Por si acaso nomás lo digo, ¿ya? Debemos amarnos y ser uno. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Cuando Cristo estaba viéndote a ti antes de ir a la cruz y orando por ti, Él quería que tú ames a tu hermano. ¿Cómo lo podemos hacer? El Señor ya derramó su amor. Dice que Él es amor y Él vive en nosotros. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta. Queremos ser nosotros lo primero y lo más importante. ¿Sí o no? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta es primero. Ayer veníamos en una conversación con el pastor, donde empezamos a hablar hombres versus mujeres. Entonces ahí como que se pone media tensa la cosa. Me dice, no estoy hablando de ti, pero no sé. Nada así. ¿Para qué te identificas? Me dice, ¿ya? Si tú no eres así, pero igual, ¿para qué me lo dice? ¿Cierto? Mujeres, apoyo, gracias. Ya, entonces, pero es un ejemplo que a mí me dio risa, pero es una muestra del egoísmo humano. Me dijo, ¿por qué venía rabiando contra el género femenino? No ustedes que están aquí, sino las que están afuera, ¿ok? Ya. Oh. Ya, pues, pastor, ya. El asunto es que venía rabiando porque decía, ¿por qué la raza femenina es tan mañosa? ¿Por qué? Porque si le dicen al novio o al esposo, decide tú, ¿ya? Hombres, decide tú, ¿qué quieres? ¿Quieres pasta o, qué puede ser? Sushi, ¿ya? Y el hombre decidió pasta. La mujer le reclama, que yo quería sushi. ¿Sí o no? Entonces él venía rabiando contra ese tipo de cosas, ¿sí? Me decía, pero entonces ¿para qué la mujer le dice decide tú? Si ella ya sabía lo que quería. ¿Ves? Ay, Jesús, amado, va. Ya, es algo gracioso, sí. Mujeres, por favor, no sean así, no lo hagan. Si quieren algo, díganlo. Y si dan la oportunidad al hombre para que decida, respeten la decisión de los hombres. Y después se lo come con la cara llena de risa. ¿Ok? Agradezca que le sacan a comer, más encima. Ya. Es una muestra, ¿ya? Que es chistosa, ¿sí? Pero muestra el egoísmo del ser humano. Siempre quiero lo que a mí me gusta primero. Lo que el otro quiere, no me importa. Si me gusta, entonces cedo. Pero tu bien a mi costo. En relaciones humanas normales, ya, de una pareja, dentro de la iglesia, ¿cómo son las cosas? Si tenemos un vínculo, pero aún así yo quiero hacer mi voluntad. Y se supone que el vínculo, por ejemplo, del matrimonio es mucho más fuerte que el vínculo que tengo en una iglesia, con la relación con mis hermanos, ¿o no? Tenemos que poner atención en eso y ser intencionales en nuestro relacionamiento.
intencionales, por favor, sea intencional. Yo felicito a personas de este lugar, no daré nombres para no exponer, pero ellos saben quiénes son. Y los felicito porque han sido intencionales en el relacionamiento con sus hermanos. Porque hay gente que le costaba mucho y lo está haciendo, y bendigo a Dios por eso y bendigo sus vidas también por eso. Eso va a traer bendición, pero debemos avanzar más aún como iglesia. Amén. Primera de Pedro 3:8 dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Wow. En este punto, el apóstol Pedro diciéndole a la iglesia cómo debe relacionarse, creo que lo más importante a recalcar aquí de este versículo es la humildad que nosotros debemos tener en nuestros relacionamientos. ¿Qué es lo que debemos tener? Humildad, ¿ya? Y cuando hablamos de humildad, solo, porque el pastor igual estuvo conversando o predicando acerca de esto, solo mostrarle dos cosas. Si a usted le cuesta ser humilde, si a mí me cuesta ser humilde, piensa en dos cosas. Número 1, nosotros somos dependientes al 100% de Dios. Cuando tú entiendes que sin Dios no eres nada, entonces tu corazón se pone humilde, ¿ya? El ejemplo de el racimo de uvas, ¿sí? De la vid y el pámpano. El racimo se cae del pámpano, se seca. Eso pasa contigo. Y algunos han experimentado esto. Cada vez que se alejan un poco de Dios, se empiezan a secar y todo sale mal. No digo que cerca de Dios es un jardín de rosas. Bueno, puede ser, con espinas. ¿Ya? No es que está todo perfecto, me está saliendo todo bien. Cuando sirvo al Señor, ¿ya? Mejores Guerreros 2025, ¿cierto? Pero no estás solo. Hay una paz extraña que la gente no entiende. ¿Pero por qué sigue contento si le está yendo mal? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque somos dependientes de Dios por completo. Y segundo, para ser humilde, si a usted le cuesta ser humilde, compárese no con su hermano, compárese con Cristo. Y siempre ahí se le va a caer toda la humildad, porque al lado de Cristo está súper inalcanzable. ¿Ok? Esas dos cosas solamente para la humildad. Si le cuesta ser humilde, compárese con Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué estoy haciendo yo? Si quiere imitar a alguien, Él es nuestro punto máximo de comparación. ¿Por qué? A veces uno se compara con personas de la misma iglesia, pero uno siempre busca compararse como el que uno siente que está como más abajo que uno, para que uno se sienta bien. No, compárese con Cristo. Y ahí la humildad va a venir a gobernar su corazón. Amén. Ya. Amén. Otro versículo, por favor, anote. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. ¿Alguien tienes Primera de Corintios 1:10 ahí? Necesito ver algo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Wow, eso está medio complicado, ¿eh? Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Más fuerte, no escucho. Divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo... Aquí sí que está difícil. Tenemos que pensar lo mismo y sentir lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Oh, Jesús, ¿eres tú? Dios, ya. Mire, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 10, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ya? En la iglesia de Corinto empieza la carta y estaban todos peleados. Decían unos: yo soy de Matías, no, yo soy de Dagoberto, los otros eran de Carlos Upir, ¿ya? Y los otros del pastor. Entonces, la gente no se estaba yendo de la iglesia, pero sí dentro de la iglesia se estaban formando divisiones, ¿ya? Yo sé que delante le hablé acerca de que la teología nos ha separado en nuestra manera de pensar y nos ha dividido a nosotros con otras iglesias o con otras congregaciones fuera. ¿Qué pasa cuando eso pasa dentro de una congregación? ¿Por qué? Porque hay formas de pensar que se empiezan a conversar y empiezan a hacer alianzas, ¿ya? Y esto pasaba dentro de la iglesia de Corinto. Habían 4 bandos. Y ¿sabe qué? Los bandos, según los teólogos, no eran los mejores bandos. Estaban todos equivocados respecto de lo que estaban creyendo y por qué estaban peleando. Algunos eran de Pablo. ¿Quiénes eran los que seguían a Pablo? Gentiles, ¿cierto? Porque Pablo predicó el evangelio a los gentiles. Eso estaba bien, estaba estupendo. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema es que en la iglesia de Corinto estaban convirtiendo en la libertad en libertinaje. Los que decían: no, es que yo soy de Pablo, decían: Cristo nos hizo libres, pero los estaba haciendo libres para caer en pecado. ¿Ya? Esos eran los seguidores de Pablo. Ellos habían olvidado que habían sido salvos para ser libres del pecado, no que habían sido libres para pecar. Muy distinto. Otros eran de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un judío de Alejandría, ¿ya? Era un estudioso de la palabra de Dios y de hecho en Alejandría fue donde se creó la interpretación alegórica de las Escrituras. ¿Qué es la interpretación alegórica de las Escrituras? Los alegóricos piensan que Jonás no estuvo dentro de un pez real, sino que ese tiempo Jonás estaba pasando por muchos problemas. Y eran tantos sus problemas que eran como una gran ballena que se lo tragó. ¿Ya? No que fue una ballena real. Nosotros creemos que la ballena era de real ballena. ¿Ok? Ya. Pero Apolos es como el padre de esta interpretación alegórica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Yo soy de Pablo, ¿cierto? Entonces, libertad para pecar. Yo soy de Apolos. ¿Qué hicieron los de Apolos? Empezaron a intelectualizar la palabra de Dios. Querían convertir el evangelio en filosofía de hombres. ¿Ya? Es como hoy día, para mí, es como los coach. ¿Se da cuenta que hay gente que como que habla pero no predica de verdad? Como que predica lo bonito nomás.
es el coach evangélico, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice que es como espada, como martillo, y eso no te hace cariño, ¿por cierto? Ya. Entonces ellos eran los de Apolos. Tenemos dos clases dentro de la iglesia: los libertinos y los que querían filosofar con la palabra de Dios. Dice que otros eran de Cefas, judíos que eran legalistas, ¿ya? Entonces ellos querían que todos los cristianos se rindan ante la ley de Moisés, siendo que ellos ya habían sido libres de eso porque la gracia de Dios había venido sobre la iglesia. Y por último decían los que son de parte de Cristo: yo soy de Cristo. Y los teólogos dicen que esos eran los peores, los que decían que eran de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos se creían los dueños de la verdad. Ellos creían que eran los únicos cristianos que habían en Corinto. Ellos se creían dueños de la verdad. Eso estaba pasando dentro de la iglesia. Y el propósito del apóstol Pablo al escribir la carta a los Corintios era no poner a la gente delante de él para que lo miren a él, sino ponerlos delante de Cristo. Y entender, la única manera en la cual vamos a poder calmar estas divisiones, cambiar esta manera de pensar, ¿cierto? Porque decía el versículo que él pedía que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Pero ¿cómo lo íbamos a hacer? En Cristo. Es la única manera. La única manera de que nuestras diferencias de pensamiento, de formas, de reacciones, de que nosotros podamos todos llevarnos bien si somos tantas personas, ¿cómo lo hacen? La gente del mundo no entiende cómo la gente en las iglesias se lleva bien. Si son tan distintas. Porque nos une lo más importante, que es Cristo, que es Él, es su palabra, es lo que Él ha dicho. Eso es lo que nos une. ¿Sí? Y hoy día quiero pedirle que usted pueda ponerse de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Cierra sus ojos ahí donde está. El libro de Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero que ahí donde está, lo primero que vamos a hacer es orar un minuto ahí al Señor y pedirle perdón. Si es que en nuestro corazón ha habido desunión, si es que he fragmentado el cuerpo de Cristo con mis pensamientos,
con mis palabras, con mis acciones. Si es que de alguna de todas estas maneras he ofendido al cuerpo de Cristo, entonces pidamos perdón a la cabeza, que es Cristo. Que haya en nosotros un sentir de dolor, porque es como que usted esté golpeando su propio cuerpo. Es imposible que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos.